Sí, vamos a hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy, y esa es la existencia de Dios. Nosotros, ¿qué te digo? Nosotros recibimos, y cuando digo nosotros, estoy hablando de Cross-Examine en español, ya sea la red de Cross-Examine en español en Facebook, ya sea el canal de Cross-Examine en español en YouTube, ya sea mis cuentas de Yo Soy Jorge Gil en Facebook, en Twitter, en Instagram, ya sea por medio de mi website es yo soy jorgegil.com, ya sea por medio de WhatsApp, yo tengo un WhatsApp de negocios, o ya sea por medio de el sitio de Cross-Examine en español. Nosotros recibimos una tonelada de preguntas, y el 90% de las preguntas son preguntas de personas donde ateos les han hecho objeciones sobre la fe. Y está bien. Ateos hacen objeciones sobre el problema del mal, sobre el carácter inmoral de Dios. En el Antiguo Testamento, ellos hacen preguntas sobre la resurrección, preguntas sobre la fiabilidad del Nuevo Testamento, errores en el Nuevo Testamento, errores, contradicciones bíblicas y este montón de cosas. Y yo digo, ok, está bien. Ok, está bien. Todas estas objeciones son válidas. Estamos de acuerdo. Ahora, no quiero decir que sean objeciones que derrotan o refutan el cristianismo, pero en sí mismas son válidas. Vale la pena preguntarlas, vale la pena explorarlas, vale la pena ponerles atención. ¿Ok? Ahora, lo curioso es que ninguna de estas objeciones previamente mencionadas sería prudente discutirlas con un ateo, a menos de que el ateo esté de acuerdo en discutir la existencia de Dios y cómo se conforma la experiencia de la realidad a su cosmovisión. Nosotros no debemos de dejar que los ateos nos den gato por liebre. ¿A qué me refiero? Nosotros no debemos de dejar que los ateos dicten el marco de referencia y el panorama o la tarima en la cual vamos a discutir estas ideas. Porque ellos también tienen el peso o la carga de la prueba. Al decir que Dios no existe, no están ellos nada más diciendo que ellos no tienen una creencia en Dios, sino que ellos están admitiendo que tienen una creencia de que Dios no existe. Y esta creencia, o sea, si ellos dicen yo no tengo una creencia en Dios, lo que están haciendo es que están admitiendo nada más el estado mental que poseen. La no creencia en la existencia de Dios. Pero esto no nos dice nada a nosotros sobre la existencia de Dios. Nos dice todo sobre el estado mental de la persona que es atea, pero no sobre el estado de las cosas reales, el estado de la realidad, si Dios existió o no. Entonces, nosotros no debemos de dejar que los ateos dicten el marco de referencia de la conversación, ni tampoco que ellos dicten la redefinición de un término que categóricamente siempre ha sido el ateísmo, como la afirmación de que Dios no existe. Entonces ellos tienen que explicar qué se conforma mejor con la realidad, la existencia de Dios o la inexistencia de Dios. ¿Qué es lo que mejor explica la experiencia moral del ser humano? ¿Qué es lo que mejor explica la conciencia? ¿Qué es lo que mejor explica las leyes naturales y su consistencia? ¿Qué es lo que mejor explica el inicio del universo? ¿Qué es lo que mejor explica vamos a ver las experiencias sobrenaturales, ¿no? Que nosotros vemos catalogadas en muchos lugares? Entonces, por ahí va la cosa. Si un ateo o una persona que es antagonista a la creencia cristiana te levanta una objeción sobre la confiabilidad de la Biblia, errores bíblicos o aparentes errores, aparentes contradicciones, o la vieja confiable de que Dios es inmoral por el genocidio de los cananeos y todas estas cosas,
Tú tienes todo el derecho de decirle, oye, 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 pana, tranquilo, stop, stop. Vamos a hablar sobre cosas de primera orden. No hablemos de moralidad, no hablemos de la confiabilidad bíblica, no hablemos de la errores aparentes o contradicciones aparentes. Hablemos de cosas de primer orden. Hablemos sobre la existencia de Dios. Porque tú eres ateo, lo que implícitamente es una afirmación de que Dios no existe. Y yo soy teísta y yo abiertamente afirmo que Dios existe. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Si Dios no existe, los milagros son imposibles. Si estamos nosotros encerrados en un sistema cerrado donde no existe un agente externo sobrenatural, omnipotente, omnisciente, etcétera. Nosotros estamos en una realidad que es ontológicamente reduccionista y también tendríamos que acoger lo que se llama el naturalismo metodológico, que solo el espacio, el tiempo y la materia existe, que somos nada más un conjunto de átomos o de moléculas, y que en realidad cosas como la mente de manera inmaterial no existe, que lo único que tenemos son procesos físicos que se están dando cuando las neuronas mandan mensajes en nuestro cerebro, en la materia gris. Nosotros estamos claros con esto. Pero si Dios existe, entonces cosas como los milagros pueden existir. Levantar a una persona históricamente conocida como Jesús de Nazaret de entre los muertos sería pan comido, porque nosotros sabemos que si Dios creó el universo desde la nada, entonces levantar a una persona de los muertos es pan comido. ¿Yes? Entonces, lo que nosotros queremos dejar claro, lo que yo quiero dejar claro acá es que tanto el teísta como el ateo tienen la carga de la prueba. Tiene que explicar qué es lo que mejor explica la realidad y un montón de aspectos de la realidad que son inexplicables si Dios no existe. Ahora, para más información, ustedes pueden buscar este libro publicado por Editorial Querigma, llamado Robándole a Dios, de mi jefe y mentor, el Dr. Frank Turek. ¿Ok? Donde él expone estos problemas con la metodología naturalista claramente. Ahora, hablar de Dios no sería, el de la existencia de Dios no sería ni siquiera de primer orden, en el sentido de que primero debemos dejar fundamentado que la verdad es objetiva y absoluta. Porque si la verdad es objetiva y absoluta, la afirmación Dios existe o Dios no existe es irrelevante, porque no puede ser verdad objetiva y absolutamente. Al momento que dejamos sentados esas bases, entonces podemos comenzar a hablar sobre la existencia de Dios. La existencia de Dios, la afirmación Dios existe o Dios no existe, puede ser avalada o asesorada por diferentes métodos. Usualmente nosotros utilizamos pruebas o argumentos a favor o en contra de la existencia de Dios. El ateo tiene que dar sus razones de por qué él no cree en Dios, y el teísta tiene que dar sus razones de por qué él cree en Dios, y ambos tienen que ver, que figurar a ver cuáles razones son mejores, cuáles inferencias o deducciones son mejores, cuáles argumentos son mejores, y cuáles refutaciones son válidas o inválidas, al igual que los argumentos. Ok. Entonces, cosas como la moralidad, cosas como el Nuevo Testamento, cosas como el carácter de Dios y todas estas cosas son irrelevantes si Dios no existe. No puede haber palabra de Dios si Dios no existe. No pueden haber milagros si Dios no existe. No puede haber contradicciones en la Biblia, que es la palabra de Dios, si no hay un Dios que dé su palabra. Entonces, no nos metamos en una rueda de hámster. No nos metamos en un diálogo sin fin con ateos que ni siquiera quieren afirmar, o por lo menos estar abiertos a la posibilidad de la existencia de un Dios. Porque sin el agente sobrenatural que es Dios, el montón de cosas que nosotros creemos del cristianismo no importa. ¿Ok? Entonces yo me tomé la libertad de hacer un poco de research.
Ok. Y lo que vamos a hacer es que vamos a leer un poco sobre la existencia de Dios en lo que conocemos nosotros como Logos Bible Software. Esto es lo que se llama, disculpen, esto es lo que se llama el sumario teológico del exam. Vamos a leer un poco sobre la existencia de Dios. ¿Ok? Y como les digo, esto es parte de un estudio sistemático y ustedes lo van a ver acá. Como ustedes pueden ver en la pantalla, está mi software abierto de Logos Bible Software. Tenemos en la mano derecha de su pantalla la versión en inglés y en la parte izquierda de su pantalla tenemos la parte en español. Entonces lo que vamos a hacer es, lo que quiero mostrarles es que cuando ustedes tienen Logos Bible Software, ya sea la versión en español o la versión bilingüe, tienen acceso a todos estos, bueno, dependiendo del paquete o la librería que ustedes compren, tienen acceso a todo esto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esto, vamos a hacer la parte en español grande para que ustedes la puedan ver. Como ustedes pueden ver, aquí dice la doctrina del Dios Trino y obviamente vienen un subconjunto ese es el título, la existencia de Dios, la doctrina del Dios Trino, ese sería el encabezado. Y después hay un montón de subcategorías, por ejemplo, de primer orden, como les dije a ustedes, estamos hablando de la existencia de Dios. No puede haber atributos de Dios si no hay existencia de Dios. No puede haber Trinidad si no hay existencia de Dios. No pueden haber decretos divinos si no hay existencia de Dios. Esto es clave y es claro. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto. Ok, vamos a ver esto. Esto va a ser clave para nosotros. Vamos a verlo. Ok, perfecto. Entonces esto es lo que lo estamos viendo. Ok, todo se ve bien. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Lo que voy a hacer yo es que voy a tratar de hacer una lectura pausada. Voy a comenzar a comentar sobre esto y voy a hacerlo lo suficientemente grande para que ustedes puedan verlo. Ok.